Listo. Bien, como le decía, el lunes iniciamos una sesión en la cual observábamos los diferentes aspectos que componen la gestión escolar, la relevancia que tiene para efectos de comprender y responder preguntas relacionadas a este punto, a este tema de gestión escolar, está en poder articular de manera adecuada y de poder vincular tres aspectos importantes, ¿no? Uno, la estructura organizacional de una institución educativa, que se da a través de la resolución ministerial 189, donde se componen las dimensiones de las instituciones educativas y a su vez estas se establecen los mecanismos de conformación de los diferentes comités. ¿Bien? Luego hemos observado los compromisos de gestión escolar y finalmente la relación que estos tienen con el marco del buen desempeño directivo. Entonces, estos tres aspectos es recomendable tenerlos presentes y efectivamente relacionarlos de manera adecuada. Cuando enfrentemos, no solo cuando enfrentemos a una evaluación, sino también en el ejercicio de nuestra profesión. Lo último que hemos visto ha sido ya, estamos entrando ya a un aspecto concreto de la gestión escolar. Como habíamos visto esta gráfica, la convivencia escolar es parte de lo que se hace dentro de la escuela, es parte de la gestión escolar y es parte de esa percepción que tiene cualquier persona cuando observa el funcionamiento de una institución educativa. A esto le llamamos clima escolar. Bien, asimismo habíamos considerado de que de tres maneras, de tres formas o de tres situaciones se afecta la convivencia escolar. Uno es a través de la violencia, otro a través de la transgresión de las normas de convivencia y finalmente a través de los conflictos que se generan entre los integrantes de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tiene una forma de cómo afrontarlos y cómo abordarlos. Toda esta disposición de explicaciones la encontramos justamente en la documentación del Ministerio de Educación, sean normas o sean guías de orientación. Bien. Entonces, también vimos, hemos entrado a lo que es violencia escolar y estamos analizando los protocolos. Hemos visto una definición de protocolos, las bases normativas de los mismos, la estructura de los protocolos, ¿bien? Los tipos de violencia que se establecen a través de estos documentos, y el número de protocolos, y aquí estábamos observando entre quienes se genera un acto de violencia. Eso es importante decirlo, ¿no? Entonces, cuando tengamos un caso, cualquiera que sea, lo primero que tendríamos que ver es de qué tipo de violencia se trata. Entonces, si es una violencia psicológica, ahora tendríamos que ver entre quiénes ha sucedido dicho acto de violencia. Entonces, si es entre estudiantes, sabemos que se maneja el protocolo 1 y 2. Si la violencia deviene de un personal de la institución educativa hacia un estudiante, se activan los protocolos 3, 4, 5. Y finalmente, si la violencia ocurre desde una persona ajena a la institución educativa, familiar podría ser, hacia un estudiante, entonces ahí funciona el protocolo número 6. Eso, a manera de repaso, ya lo hemos tratado en la última sesión. También habíamos dicho que todos los protocolos, del 1 al 6, tienen una estructura de 4 procedimientos: acción, derivación, seguimiento y cierre. Habíamos puesto algunos casos, habíamos analizado el protocolo 1, las formas de violencia psicológica, las formas de violencia física sin lesiones, que tiene que ver con el protocolo 1, la acción, derivación, seguimiento y cierre de este protocolo. Esto es un aporte que nos trata de sintetizar
los instrumentos, los responsables y el el plazo de atención, que es parte de la estructura de un protocolo, ¿ya? Dentro de las columnas que habíamos observado. Finalmente habíamos visto el protocolo 2, ¿sí? Algunos ejemplos, eh, claro, estos dos ejemplos, y eh, se trata de un protocolo que atiende la violencia sexual y violencia física entre estudiantes. Habíamos determinado, habíamos comentado el tipo de la violencia sexual mediante contacto físico, a qué se refiere. De igual manera, la violencia sexual sin contacto físico, ¿cuáles serían esos casos? La violencia física con lesiones, ¿de qué se trata? Y también en la acción en caso de violencia sexual y en el caso de violencia física también. La derivación, el seguimiento, el cierre y el resumen que está siempre presente para efectos de poder facilitar el entendimiento. Entonces ahora correspondía ingresar a lo que es el protocolo 3, 4 y 5. Bien, todos están en esta. Hemos hecho un breve repaso de lo que para considerar todo aquello que hemos visto. En realidad hemos estado avanzando, ¿no? De manera metodológica, ¿sí? Entonces ahora estamos frente a la violencia ejercida entre un personal de la institución educativa hacia un estudiante. Y personal podría ser un personal administrativo, de mantenimiento, o un personal directivo, o un personal docente, ¿no? O sea, cualquier personal de la institución educativa. Veamos. Una madre de familia pidió conversar. Voy a admitir. A ver. Una madre de familia pidió conversar con el director del colegio para decirle que permanentemente el docente del aula del sexto C de primaria viene subestimando la capacidad de su hijo con frases peyorativas, asignándole tareas excesivas o muy complejas que no puede resolver, descalificando con sus participaciones en aula, comparándolo con otros estudiantes, e incluso lo trata con sobrenombres y lo intimida para que no diga nada. Marcelo, su hijo, ya no quiere seguir estudiando. Bien. Entonces, como ustedes verán, se trata evidentemente de un caso de violencia psicológica, porque lo que están observando acá es una narrativa sistemática, ¿no es cierto?, de parte del proceder del docente. Y tiene una demostración, ¿no es cierto?, que en cuanto al comportamiento del estudiante, que es que ya no quiere seguir yendo al colegio. Entonces, estas son alertas, que el estudiante no quiere ir al colegio, debe de tener una razón como para poder abordarlo. ¿Bien? Que el estudiante se aflija y esté solo también. Que tenga temores también es una evidencia de que algo está pasando. Entonces, eh, aquí, ¿qué cosa es lo que hace? Y siempre lo recomendamos que sean los docentes que tengan en cuenta todo esto que se observa, ¿no? En caso de la acción, lo primero que se hace es reunión con familiares del estudiante agredido, levantar un acta de denuncia. Si no hubiera denuncia por escrito, donde se describen los hechos ocurridos y se establecen las medidas de protección. En caso de ausencia de la familia, el director asume la denuncia. Bien, siempre el director está ahí. Debería conocer pues, todos estos procedimientos para efectos de asumir de la mejor manera estas ocurrencias. Luego, como paso 2, proteger la integridad del estudiante agredido, garantizando que cese todo hecho de violencia, evitando exposiciones y represalias. En tercer lugar, informar del hecho al UGEL, remitiendo un acta de denuncia. Bien. Hola.
Listo. A ver. Y este es el procedimiento, ¿no? A ver, en resumen, para un caso de violencia psicológica ejercida por un personal de la institución educativa, en el ejemplo, un profesor, se reúne con la familia, se levanta un acta de denuncia. Bien, si el acta de denuncia, si no se ubica al familiar, el, el, el directivo, el director hace hace las veces y ejerce la denuncia. Se protege la integridad del estudiante, o sea, se garantiza de que el estudiante no corra riesgo ni nadie lo amenace, ¿cierto? Tercero, se informa a la UGEL, remitiendo el acta de denuncia, comunicar a la policía o al Ministerio Público. Ojo, policía, Ministerio Público o Ministerio, ¿ya? Eh, Anotar el hecho en el libre registro de incidencias y reportarlo a CCB, recabar la información sobre la ocurrencia, ¿no es cierto? Por parte de otras personas que podrían haber visto lo ocurrido, coordinar con la Comisión de Bienestar el desarrollo de acciones de prevención. Y por último, subir al portal CISABEN. ¿Se deriva o no se deriva este caso? Orientar y acompañar a la familia del estudiante agredido a que acuda al centro de salud y al centro de asistencia legal. En este caso pregunto, ¿habrá derivación o no? ¿Qué dicen ustedes? Que puede resolver descalificar sus participaciones en el aula, sí. ¿Sí? A ver, comparando con otros estudiantes, incluso. Sí, ¿cierto? Trata con sobrenombres, lo intimida, sí. ¿Habrá Para que derivación? no diga nada. No sé, sí. Claro, desde el hecho que el Ajá. estudiante ya no quiere seguir yendo al colegio, o sea, no quiere seguir estudiando, ya hay una afectación, ¿cierto? Psicológica, producto de todo esto que ha venido haciendo el docente en contra del estudiante. Entonces, de ser así, ya pues las palabras de la madre en el colegio ya no son suficientes, porque la afectación es psicológica, por tanto requeriría de una derivación, ¿no? A un centro especializado. En este caso No podría ser un sé. centro de salud, ¿sí? Disculpe, profesor, buenas noches. Buenas noches, sí, Buenas noches. Sí, se deriva, según lo que estoy viendo, si es por violencia psicológica por parte del personal de la institución, ¿no? así es, un personal de la Por institución. parte del personal de la institución, o En sea, de el, en, nosotros, ya. en el ejemplo es un docente, ¿cierto? Claro. Ajá. Se deriva primero a la UGEL y luego dice a la policía por un hecho de este caso. No, no, la deriva. Es lo que estoy A ver, cuando hablamos de derivación, hablamos de que a los estudiantes, claro. el estudiante sea atendido en un centro especializado, ¿ya? Por las Ujú. consecuencias del hecho. Por ejemplo, si en el Ah, caso ya. podría ser una violencia física, ¿no es cierto?, con lesiones, se deriva a un centro especializado, o sea, a un centro de salud para que lo atienda, lo primero. Si la afectación es psicológica o sexual, de igual manera, ¿no? En el caso de daño psicológico, un centro de salud para que la atienda un psicólogo. En caso de violencia sexual, a un centro de salud, pero además a la policía o la fiscalía para que se haga la denuncia inmediata, ¿cierto? Ya Ah, son ya, pero derivados. al docente, se informa a la UGEL y luego Claro, a la policía. claro. En el caso del docente, por tratarse de un hecho de este tipo y según el protocolo, dice que se informa a la UGEL, remitiendo el acta de denuncia y se comunica a la policía o al ministerio de lo ocurrido, ¿ya? O sea, no habla de una denuncia ante la policía, pero sí de una comunicación, ¿cierto? Que De eso una ocurrió. comunicación. Y depende de la policía ya su procedimiento, ¿cierto? Ellos ya tienen sus procedimientos y harán la investigación del caso y una acusación, o perdón, un atestado para que el fiscal acuse o no. Ese ya es otro procedimiento que escapa a la institución educativa. Pero si se informa a la UGEL, puede ser que no ya tengamos un antecedente, ¿no? A la UGEL, el directivo diferente se va a la UGEL, porque acá no nos pide ni que investigue nada el caso, solo Nada, de frente a la UGEL. así es. Por Entonces, eso, por ahí es un poco que claro, llama la atención, ¿no? Llama la atención. a la UGEL
es una sanción o una gestión administrativa. La UGEL va a sancionar al profesor, va a hacer las averiguaciones también del caso y va a va a aperturar un proceso administrativo para aplicar una sanción o no, pero en el plano administrativo. Cuando se comunica a la policía ya es un tema legal, ¿cierto? Porque Legal. la policía hace su atestado, lo eleva a la fiscalía y la fiscalía ve si amerita o no la apertura de un juicio. Pero ya ese es en otro plano, el plano legal. Ujú. Ese es el procedimiento. Entonces, por eso Gracias, profesor. okay, los colegas debemos de estar muy atentos, ¿no? Porque a veces podemos ser muy colegas, pero los directivos están contra la espada y la pared. Porque si el directivo no hace lo que el protocolo dice, el directivo es el que va a asumir una sanción por omisión de funciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí va el punto. Bien. El seguimiento no es otra cosa que monitorear lo que se ha programado realizar para revertir la situación, ¿cierto? Entonces, todo aquello que se acuerde con los responsables de tutoría, en este caso, o del propio equipo directivo para revertir la afectación a los estudiantes por parte del docente, eh, justamente se hace seguimiento al respecto. Mediante el seguimiento que se busca, asegurar que el estudiante agredido continúe sus clases y reciba apoyo emocional y pedagógico. Reunirse con el tutor de aula para conocer el avance de las acciones realizadas para fortalecer los aspectos socioemocionales. Convocar a reuniones periódicas a la familia del estudiante agredido para brindar acompañamiento e informar sobre acciones ejecutadas. Y finalmente, solicitar informes de avance de las intervenciones del centro de salud a la familia. Bien, por otro lado, se recaba información. Bien. Ya el cierre es cuando todo ha funcionado bien y por tanto cerramos el caso. Este resumen también ayuda gráficamente. Tengo 24 horas en un caso de violencia psicológica por parte de un personal. Tengo 24 horas para actuar. ¿Qué cosa es lo que hago? Aplico los instrumentos 1, 2, 3, 4 y 5. Acta de denuncia, oficio local, para que adopten las medidas que correspondan, oficio comunicando a la Policía Nacional o Ministerio Público con acta de denuncia, el libro de registro de incidencias y el portal CICB. Eso, todo eso en 24 horas. ¿Sí? Bien. Por favor, revisen sus micrófonos, pero igual voy a silenciar. Revisen sus micrófonos siempre, no lo dejen activos. Una recomendación antes de continuar. El material de la sesión anterior lo hemos enviado a los correos de quienes registraron su asistencia, ¿no? Entonces, revisen sus correos y escríbanlo bien, por favor, porque hay uno que ha rebotado. Entonces, tengan mucho cuidado en escribir sus correos, porque a través de ese medio, de los que asisten, vamos a entregarle el material. Ya los otros que no han registrado su asistencia la sesión anterior, ya que se comunicó con nosotros. ¿Bien? Un paréntesis para continuar. Sí, profesor, en ese paréntesis hacer conocer que algunos tuvimos problemas con el internet, entonces por eso no se pudo registrar la asistencia. Espero nos pueda considerar algunos casos que son pasibles de ser considerados, pues, ¿no? Ya, listo, Muchas listo. gracias. Hoy día le enviamos, registra su asistencia, le enviamos y nos escribe el correo, ¿ya? Nos dice que le debemos el material de la sesión anterior. Le hemos enviado el video y las diapositivas. ¿Ya? Ya, disculpe usted No, no. por,
Bien, entonces ya tengo del día 1 al tercer día, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar el instrumento 6. ¿Cuál es? El oficio de la UGEL adjuntando información recabada. Es decir, que en 24 horas yo acciono, activo todo el acta de denuncia, pero sigo yo recogiendo información relacionada al hecho. Esa información que recojo se la envío también a la UGEL a través de un oficio. Profesor, ¿de qué protocolo estamos hablando aquí? Ese protocolo 3. El 3 se está aplicando. Violencia psicológica de un Ya, personal de la institución educativa hacia un estudiante. ¿Ya? claro, aquí no hay agresión física, ¿no? No, es psicológica. Es psicológica. Violencia psicológica. Listo. Para el seguimiento, la derivación, en 48 horas de conocido el caso, tengo un plazo para derivar al estudiante si así se requiere. Ficha de derivación. Ya el seguimiento lo hago a través de la ficha de monitoreo del día 3 al día 30. Y finalmente, si todo marcha bien, cierro el caso del día 21 al día 30, mediante mi acta y el portal CICB. Como se dan cuenta, en este protocolo, el 3, tengo 30 días para accionar, desde las primeras acciones que tomo hasta el cierre. ¿Ya? En otros casos, tenemos 75 días o 90 días. Eso hay que observarlo. ¿Hasta acá claro? Este protocolo, ¿alguna pregunta con respecto a este protocolo? El protocolo 3, violencia psicológica de un personal de la institución educativa hacia el estudiante. ¿Queda claro? Más que una pregunta, profesor, un comentario, porque Sí. acá este protocolo es el que más incide en el colegio, ¿no? La violencia psicológica a veces Así incide es. muy, entonces acá siempre debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Me llamaba la atención porque acá ni se investiga de frente a la UGEL, el director tiene que informar de frente a la UGEL para acciones administrativas. Había un caso que una colega comentó que su niña todos los días lloraba, entonces pensaban que ella lo está maltratando, ¿no? Ya. En ese caso, no lo consultaron de frente, lo informaron a la UGEL sin la debida investigación. Ah, no. Entonces Ya. yo creo que se debió primero investigar el caso de la niña, qué es lo que estaba pasando, pero la colega no lo estaba maltratando, sino que la niña tenía problemas en casa. Pero claro, lloraba todos los días, pues la niña, pero le informaron de todas maneras, pero eso es lo que me ha llamado un poco la atención, ¿no? De este protocolo. Ese es Sí, que un poquito. gracias por su aporte, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora los docentes y directivos, al tomar conocimiento de un caso, lo que tienen que activar es el protocolo, ¿no? Entonces, si vemos un niño que está retraído, que no quiere, que tiene temor, no sale a recreo, alguna evidencia me está dando como para yo pensar de que algo le está pasando. Entonces, lo que le ocurra puede ser dentro de la escuela o en su casa, ¿no es cierto? O fuera del colegio. Entonces, indago para determinar primero si es que es pasible de algún tipo de violencia, si es que está sufriendo algún tipo de violencia. Si identificamos qué tipo de violencia está padeciendo, entonces, ¿quién le está eh, ocasionando ese tipo de violencia? Si son sus propios compañeros, si es un personal de la institución educativa o si es un familiar, no una persona ajena. Entonces, de acuerdo a ello, activo el protocolo que corresponde. Y ya ustedes verán que acá no hay mucho espacio para la improvisación ni la imaginación. Todo está dicho. Esto es lo que tengo que hacer mínimamente. Si no lo hago, es omisión de funciones.
porque hemos dicho que la definición de los protocolos son documentos orientadores de procedimientos. ¿Se dan cuenta? Que de alguna manera estamos obligados a... ¿Sí? Entonces vamos al otro protocolo. Dice, según el video y el informe difundido por los medios nacionales, se observa a un alumno arrodillado junto al pupitre del profesor. El docente agrede físicamente en la cabeza al estudiante y luego llama a sus compañeras de aula para que hagan lo mismo. Finalmente, el alumno reza, guiado por el docente, con frases de arrepentimiento por haber cometido la falta y no estudiar. ¿Bien? ¿Qué tipo de violencia? ¿Ah? Violencia física. Física, ¿no? Por lo que se evidencia ya es un tipo de violencia física. Ojo que esto también es muy frecuente, ¿ah? Hace poco me acabo de enterar, al día de ayer, justamente me comunican de un caso de un profesor de cuarto grado de primaria que abofeteó. A ver, por favor, sus micrófonos. Abofeteó a una niña y le increpó porque había derramado témpera en la mesa y le increpó de que su mamá no había pagado la cuota, de que había pagado todo. Entonces se salió de su sitio, ¿no? Y la agredió a la niña. Entonces los directivos no sabían cómo actuar porque como es un personal nombrado que tiene muchos años, no querían perjudicarlo. ¿Por qué? Veamos por qué. ¿En qué consiste la violencia? ¿Qué tenía que hacer el director? Primero, asegurar atención médica inmediata de ser necesario. O sea, si vemos que la agresión ha sido muy fuerte, se le prodiga la atención médica. ¿Bien? Y luego, se reúne con los familiares del estudiante agredido. Si no hubiera denuncia escrita y la denuncia es verbal, se levanta un acta de denuncia, estableciendo medidas de protección. El director levanta el acta solo con el estudiante en caso que no están los familiares. Y acá viene lo otro, ¿no? Que es casi similar al primer caso. Comunicar al UGEL remitiendo el acta de denuncia y se informa a la Policía Nacional. O sea, esto es lo que correspondía hacer a los directivos. ¿Lo hicieron? Me contaron que no lo hicieron. ¿Por qué? Porque cuando hablaron con la mamá, al parecer ya el profesor había conversado con ella y la mamá estaba tranquila y dispuesta a superar lo acontecido. ¿Bien? Pero esa es una bomba de tiempo, porque la mamá podría en algún momento denunciar, ¿cierto? Y ahí se lleva a todos, tanto al profesor como a los directivos que no actuaron en su oportunidad. Entonces, pero dense cuenta que actualmente las acciones que corresponden a la atención a un caso de violencia por parte de un docente, en este caso de la manera específica, trae serias consecuencias, no solamente laborales, sino de privación, hasta podría ser privación de libertad o inicio de juicio, ¿no? Por supuesto que pasa eso por una investigación fiscal, pero ya de antemano la vida regular que tiene cualquiera se vería seriamente afectada. Entonces, eso es lo primero que tenemos que advertir a nuestros colegas y nosotros mismos tomar conocimiento. Luego ya se recaba información. Sí. Profesor, cuando se tiene que comunicar a la UGEL remitiendo el acta de denuncia y se informa a la policía o al Ministerio Público, el directivo, ¿qué hace? Asunto, ¿qué comunica? Que hay denuncia contra el docente. ¿No? Comunica el acto de violencia acontecido en la institución educativa, ¿no? Como asunto, ¿no es cierto? Comunico violencia física o tal ejercida por un docente, ¿no?
o el docente tal. Y en el desarrollo del documento ya se coloca todo el contenido. Y se adjunta el acta. Se adjunta el acta. ¿Y eso equivale a que el docente sea separado? Eso ya es un tema de la UGEL. O sea, la UGEL hace las indagaciones y la UGEL determina, ¿no? Determina, de acuerdo a la gravedad de los hechos, de acuerdo a las circunstancias. Ellos ya elaboran una investigación, levantan información. Y dependiendo de la gravedad, de la reincidencia, seguramente que también son criterios, se toma una determinación. ¿Ya? Si lo separan o no lo separan. Pero ya es una cuestión de criterio de la UGEL. Ahí no podríamos decir exactamente qué va a ocurrir con ese docente. Y en el caso, por ejemplo, de que haya un diálogo sostenido entre los directivos, los familiares y el docente mencionado o involucrado en este caso, ¿es posible que se pueda dar esta situación? Es posible siempre y cuando la UGEL no tome conocimiento. Si la UGEL toma conocimiento, se va a remitir al colegio y lo primero que va a hacer es pedir los actuados. Es decir, su libro de registro de incidencia, reporte al CICB, el acta levantada y la comunicación a la UGEL. Es lo primero que va a pedir. O sea, los procedimientos que vemos acá. Como no lo hicieron, entonces ya empieza la cuestión administrativa. Claro, el proceso administrativo que apertura la UGEL. Entonces, ese es el procedimiento. Claro, podría ser, como usted dice, que internamente, como el caso que le estoy contando, ¿no? Que internamente llamaron a la mamá, bueno, siguieron el paso, ¿no? Llamaron a la mamá, reunirse. Paso 2, reunirse con la familia. Como observaron que la señora estaba tranquila, entonces ahí nomás han arreglado todo. Arreglado, digo, entre comillas. Pero el hecho sí estaba dado, o sea, la cachetada sí se le propinó a la niña. Entonces, se debió de repente proceder de otra manera, pero ya atenuaron con la versión de la madre. ¿Sí? ¿Continuamos? Seguramente el profesor habrá pedido disculpas, ¿no? Por eso no se hizo más. Claro, lo que me comentaron era que el profesor aceptó lo que había hecho y aceptó que estaba mal, pero él se adelantó a conversar con la señora para asegurarse que la señora no genere una denuncia, porque ya los directivos lo habían llamado antes de eso y le habían hecho saber este procedimiento, o sea, lo que ellos tenían que hacer. Y lo único que podía salvar el hecho era eso, ¿no? O sea, según lo que ellos estaban tratando de que no prospere, era llamar a la mamá, siguiendo el protocolo, por supuesto, ¿no? Porque primero la atención médica no ameritaba. Segundo, reunirse con los familiares. Entonces los directivos citaron al familiar, pero para esto ya parece que el profesor había conversado con la señora y todo se había calmado, ¿no? Pero no se llegó a elaborar una denuncia, en este caso. Que les cuento, ¿no? Profesor, disculpe, y si se da en reiteradas veces de ese personal que hay quejas de año tras año que siempre agrede a algún estudiante y a veces el directivo, para evitar problemas, no informa a la UGEL. Ese debe ser en ese caso, el protocolo dice, claro, comunicar a la UGEL, pero en este caso el directivo, no se hace. El directivo se la juega, ¿no? Claro, el directivo. El directivo se la juega, es como ¿cómo se llama esto? Esto que disparan y a veces sale la bala y a veces no. Bueno, pero se la juega en la medida de que, claro, él puede hacer que las cosas se apacigüen, ¿no? Pero sin embargo, si la UGEL toma conocimiento del hecho, por la denuncia verbal, una llamada o alguna mamá
no la mamá misma, pero una mamá del salón, por ejemplo, va y denuncia, o cualquier persona va y denuncia el hecho de lo que él, y hace tomar conocimiento de lo que él, inmediatamente ellos van a venir y van a levantar información. Como le digo, lo primero que van a ver qué cosa es. Como el hecho ha ocurrido, si es que se registró en el libro de incidencia, si es que se comunicó al CICB, si es que se levantó el acta, si se envió el oficio, o sea, todo este procedimiento. Lo que no haya hecho pasa a ser responsabilidad del director. Al margen de la responsabilidad que va a tener el profesor, el director también se va a llevar, va a asumir la responsabilidad por no haber actuado. ¿Me encuentro? Ese es el hecho. Así están las cosas ahora. Ya no es tan sencillo como antes, espíritu de cuerpo, ¿no es cierto? Y hago como que no pasó nada. Ya no es tanto así ahora. El director debe saber que se juega, se pone en riesgo él ante que esto detone, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿Sí? Está bien. Bien. Complicado, está complicado. Gracias. Sí, sí, complicado. Entonces, la derivación, ya siempre y cuando corresponda, ¿no es cierto? Acude al centro de salud, de acuerdo a la magnitud de la agresión. El seguimiento, asegurar que las medidas que se han considerado tomar son las correctas y se está dando. Luego se reúne con el tutor, el director se reúne con el tutor para conocer los avances y las acciones realizadas según las acciones determinadas. Y luego promover reuniones periódicas con la familia del estudiante agredido para el acompañamiento. Es decir, que no abandonamos, en este caso de violencia física al estudiante, sino que a través de conversaciones periódicas con la familia, estamos recogiendo información para efectos de que sí, efectivamente se están superando las cosas. Por otro lado, el cierre, ya sabemos todos que se da cuando el seguimiento se ha cumplido. Se cerciora de que ese monitoreo ha sido efectivo y se ha cumplido todo lo previsto, por tanto procede al cierre. Hasta acá, con este protocolo, que vamos a entrar en el protocolo más serio, ¿no? Para los docentes y para el personal. Hasta acá no hay preguntas, ¿no es cierto? Ya creo que lo hemos respondido todos. Ah, nos faltó esto. De igual manera, tengo 24 horas para aplicar los instrumentos 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, acta de denuncia, oficio local, oficio comunicando a la Policía Nacional, libro de registro de incidencias y portal CICB. Como ustedes verán, este procedimiento es el mismo del violencia psicológica. ¿Ya? O sea, los 5 primeros pasos. Tengo del 1 al día 3 para aplicar el 6, o sea, comunicar al UGEL sobre la información recogida posteriormente el día 20, a las 24 horas primeras. Dentro de las 24 horas de conocido el caso, puedo yo derivar al niño a un centro de salud, en este caso, siempre y cuando se lo amerite. Del día 2 al 60, aplico un monitoreo a lo planteado en el primer grupo, es decir, en las sanciones. Y finalmente, si todo marcha bien, del día 45 al 60 puedo cerrar este caso, dependiendo de si yo observo todo lo que efectivamente se ha hecho. Como verán, les decía que este caso tiene 60 días, ¿no es cierto? El anterior protocolo tiene 30 días para ejecutarse desde el día, en la primera acción, ¿cierto? Hasta el cierre. Continuamos. Protocolo 5. Violencia sexual. En junio del 2018, 11 alumnas de una institución educativa de Cajamarca denunciaron ante el director del colegio que fueron víctimas de violación sexual por parte de su profesor. Dirán, bueno, pongamos que le haya avisado un año después. ¿El director no hará nada?
Si toma conocimiento, ¿ustedes qué dicen? ¿Ah? Por supuesto que sí, va a ser, Sí. de hecho. Por más que haya pasado Tiene un que año ser. o 2 años, tomó conocimiento, si no ha habido ninguna sanción y ningún proceso aperturado, ya tomó conocimiento. Basta que tome conocimiento para actuar, ¿sí? Para tener que aplicar este protocolo en todo caso. ¿Cómo actuamos? Primero, el director se reúne con los familiares del estudiante víctima. Si no hubiera denuncia escrita, o sea, si el padre no hubiera hecho la denuncia y la denuncia es verbal, se levanta un acto con los padres que vienen a denunciar, ¿sí? Claro, porque podría presentar informalmente una denuncia el padre, pero si no lo ha hecho, lo escucha y se levanta un acto. Estableciendo medidas de protección. El director levanta el acta con la información proporcionada por el estudiante. Ahora luego, comunicar el hecho a la Policía Nacional o Ministerio Público, remitiendo denuncia escrita o acta de denuncia suscrita por familiares del estudiante. 3. Separar preventivamente al personal de la institución educativa y se pone a disposición del objeto. Ojo, acá ya no es que comunico, acá ya es que se separa preventivamente al docente. Luego se comunica al UGEL remitiendo denuncia escrita o acta de denuncia, adjuntando resolución directoral de separación preventiva y copia de denuncia ante la Policía Nacional. 5. Se anota en el libro de registro de incidencia, se reporta al CICB y finalmente se suben al CICB las acciones registradas en el libro de registro de incidencias. Bien. Creo que acá es más categórico, ¿no es cierto? Claro, el hecho también es mucho más grave. Derivación, se orienta a las familias de los estudiantes involucrados sobre los servicios de salud disponibles para la atención psicológica, médica u otra de ser necesaria. Se asegura que el estudiante agredido continúe asistiendo a clases y se le brinde acompañamiento socioafectivo y pedagógico. Para el seguimiento también se coordina con familiares para brindar acompañamiento y para saber si acudieron al centro de emergencia mujer o comunicarse con dicho servicio. Finalmente, el cierre, ya sabemos que cuando todo funciona antes y por tanto se decide comunicar al CICB también, a registrar al CICB del cierre. ¿Bien? Tengo 24 horas para actuar en caso de violencia física. Sí. Acá hay un error, ¿eh? Acá en violencia debe ser violencia sexual. Entonces, tengo 24 horas para, 1, hacer el acta de denuncia. 2, el oficio comunicando a la policía. 3, la resolución directoral de separación preventiva. 4, oficio del UGEL para que adopten las medidas que correspondan. 5, el libro de registro de incidencias. Y 6, el portal CICB. 24 horas para hacer todo esto. No hay tiempo para más. Del día 2 al 90, puedo seguir reportando los avances en el portal CICB. Dentro de las 24 horas, además, tengo que derivar, ¿cierto? Hacerlas con mi ficha de derivación, derivar, suena redundante, a las instancias especializadas que corresponden. Del día 2 al 90, hago el seguimiento al acordado. Y finalmente, del día 10, el instrumento 11 y 12, se utilizan del día 75 al día 90. Verán ustedes que acá hay 90 días, y no 60 como en el anterior protocolo, tampoco 30 como en el anterior. ¿Preguntas acá? Sí, profesor, ¿cuál es la función del centro de emergencia mujer? Y en caso que no haya, por ejemplo, en un distrito, que no haya el centro de emergencia mujer, ¿quién hace las veces del seguimiento?
Ya. Porque ahí dice centro de emergencia. Así es. El Centro de Emergencia Mujer es una instancia del Ministerio de la Mujer, ¿no? Donde hacen asesoramiento y seguimiento a todos los casos de violencia, ¿ya? Y en este caso, a violencia ejercida contra estudiantes. Ahí hay un abogado que da las orientaciones del caso y que hace seguimiento a todo ello. Ellos tienen una unidad también de protección de riesgo de abandono, en el caso de niños. Entonces, es una instancia completa que brinda asesoría, pero también que acciona legalmente para ejercer todo tipo de denuncias si en caso corresponde. Sobre todo, es una instancia de asesoramiento a la víctima y de conducción para que se activen todas las normas en cuanto a la protección, en este caso de menores. Si no hubiera... Disculpe, profesor. Si no hubiera... Asesoría legal sí, y asesoría psicológica, también, más o menos así. Así es, así es. Es toda una instancia completa, ¿eh? Completa. Que se le brinda a las víctimas. Trabaja muy de cerca con los colegios, por si acaso, ¿eh? Muy de cerca con los colegios en cuanto a orientaciones a padre de familia y a estudiantes, hasta profesores también. Entonces es un aliado clave, si es que hubiera, ¿no? Y si es que no hubiera, estamos ante el Ministerio Público, que a veces tiene sus oficinas desconcentradas. Profesor. Sí, dígame. La resolución directoral de separación preventiva la prepara el director del plantel. Así es. Él elabora una resolución, la emite y la remite a la UPE. Ya, y es posible que este mismo profesor al que le ha dado la resolución de separación, después de un tiempo o del proceso, puede volver a la institución. Si la UGE lo considera pertinente, sí. Han habido casos que han regresado, ¿no? Otros no, porque ya son evidentes y actúa la policía. A la par, la policía hace sus procedimientos. Ojo que la UGEL es una instancia administrativa. O sea, la UGEL no lo va a poner, no lo va a hacer que vaya a la cárcel, ¿no? La UGEL no tiene nada que ver en eso. Pero sí deriva el caso a la Policía Nacional. O acompaña, pues se supone que el director también ya hizo la comunicación a la policía. Entonces, pero la UGEL es una instancia administrativa que en estos casos busca sancionar a quienes, administrativamente, a los docentes, en el caso concreto. ¿Bien? Entonces ustedes verán que se activan dos instancias casi al mismo tiempo. Por un lado la UGEL por el lado administrativo, y por otro lado la policía o el Ministerio Público de manera legal, ¿no es cierto? Pero asimismo se alían o se activan otras instancias, otras instituciones, como el Centro de Emergencia Mujer o el Ministerio de Justicia, ¿no? Que tiene algunos centros de atención. Entonces, todo ello funciona justamente en ese sentido. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta frente a este protocolo? Protocolo 5. Listo, pasamos entonces. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Dígame. Buenas noches a todos los participantes. Es que este tema ya es demasiado delicado, ya es violencia sexual. Así es. Y ya no estamos ahí en el momento de decir o de nosotros crear, ¿no? Porque tenemos que estar de acuerdo al protocolo. De lo contrario, ya asumimos nosotros también responsabilidades. Y si el protocolo dice que estos son los pasos a seguir, el director tiene que hacerlo, porque
La familia luego puede hacer la denuncia directo a la comisaría y el director se vería involucrado y la sanción también es severa por encubrimiento, ¿no? Y encubrir un caso de estos también te produce ser cómplice y puedes ir también al proceso, porque luego esto abre un proceso judicial que puede terminar ya en, ¿no? Entonces, es un caso bastante delicado y el director tiene que actuar de acuerdo a lo que dice el protocolo. Eso quería aportar, profesor. Así es. Exacto, o sea, sobre todo en esos casos de violencia sexual, no hay dubitación, no hay duda. Y los profesores deben estar advertidos, o sea, los directivos deben de advertir a los profesores que se va a actuar de esa manera, para que no piensen que es una cuestión de perjuicios, una falta de solidaridad con el docente, con el colega. Yo creo que eso ya a estas alturas no debería ser un argumento. Si se cometió una violencia sexual, tiene que estar consciente de que debe asumir sus consecuencias. Por tanto, deberían estar todos advertidos y el manejo de estos protocolos deberían saberlo todos absolutamente, para que sepan qué cosa es lo que podría pasar si algo ocurre, ¿no? Si algún profesor comete en este caso ya no sería pues ni una imprudencia ni una falta, sino un delito, prácticamente. ¿Sí? Y como sabemos, la UGEL actúa administrativamente y se activa paralelamente la policía, la fiscalía, Centro de Emergencia Mujer, para actuar de manera legal frente a un delito. Eso en resumen creo que podríamos acotar. Profesor, una consulta, por favor. Sí, dígame. Yo trabajo en un CEPRO y yo había escuchado que el portal sí se ve solamente para básica regular. En mi caso, ¿cómo sería? Sí, efectivamente, ¿no? Esto es para básica regular, ¿no? De acuerdo a las edades que corresponden, ¿no? Y los protocolos están aplicados a ello también. Sobre todo para los chicos que tienen hasta 17, máximo 18 años, que permite la básica regular. No aplica para otros procedimientos. Ya se activa los chicos. Pero en sí, los CEPROS es a partir de los 14 años. Ya, en esos casos, por ejemplo, en los casos donde hay menores, sí se aplica, pero más no ya en los mayores, porque ya tiene eso una actuación directa, ¿sí? Directamente legal. ¿Sí? En el caso de menores, sí contempla estos protocolos. Entonces sí se puede entonces aplicar con los jovencitos que tienen 14 hasta 18. Así es, en caso de menores. Ajá. Ok, gracias, profesor. Bien, okay. Bien, pasamos entonces. El último protocolo es el protocolo 6. Paola, una niña de sexto de primaria, es callada, temerosa, frecuentemente anda sola, no se acerca para nada a sus profesores, especialmente a los docentes varones. En una clase estaba distraída. Un día la profesora la vio llorando y envió una comunicación a sus padres para que se acercaran al colegio. En plena conversación con la madre, ésta se echó a llorar, contando que su hija fue agredida sexualmente por su padrastro, su actual pareja. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pasa si este caso les toca a ustedes? Derivar al centro de salud a la chica. Primero. Centro de salud. Ya, pero ahí la violencia sexual ya está consumada, ¿no es cierto? Allá la policía también, ¿no? Informar a la policía. Pues sí, ya. Este caso, Maestro, entonces, sí, dígame. Hay que orientar a los padres con este protocolo número 6, que es de llevar a la niña a atención médica y también orientar a que ponga la demanda respectiva, pues, ¿no? Del caso. Y en este caso sucedió en casa, pues, ¿no? Ahí estamos en el protocolo
6, que es fuera de la institución, pero el caso llega a la institución. Entonces, en este caso, dice la norma que no se sube al portal CICB. Ajá. Yo también soy del nivel de CEPRO, profe, y yo creo que estos protocolos también se tienen que aplicar en el nivel de CEPRO, como dijo la colega, porque tenemos estudiantes de 14 y 18 años, y hay veces que así no sean menores de edad, se tiene que aplicar y conocer estos protocolos, porque es importante en las instituciones educativas, porque la característica inclusiva sucede con una persona adulta de 20 años que sea ciega, por ejemplo. Tenemos que orientar al padre y darle la atención debida a los estudiantes, pero estos protocolos son netamente un modelo para la educación básica regular, más no para CEPRO, pero sí lo podemos tomar como un modelo, guía para orientar a los padres de familia o a los estudiantes agredidos. Claro, en el caso de, claro, por esto, estas disposiciones son las que comúnmente uno debe proceder, ¿no? Sino que se han establecido para que sirvan como orientadores de procedimientos. Si no tuviéramos, nosotros, los profesores, si no estuvieran los protocolos, nosotros haríamos lo que considerásemos como válido, ¿no? Y no siempre sería válido lo que consideremos como actuación. Pero ahora justamente este protocolo responde a ello, ¿no? A uniformizar criterios de actuación frente a casos de violencia. En este caso, estos 3 tipos de violencia. Entonces ahora nadie se puede escapar, ni un directivo se puede escapar a poder actuar de una manera única, estandarizada, frente a casos de violencia. Si no lo hace, es una omisión cuya responsabilidad también tiene que asumir. Bien. Entonces sí, son necesarios y sí pueden, como les digo, sí pueden ser aplicados en menores y sirven como orientadores para el caso de mayores dentro de una institución educativa. Vamos a ver qué pasa entonces. Este es el protocolo 6, violencia psicológica, física y o sexual, ¿ya? Cualquiera de ellos en este protocolo, por parte de un familiar u otra persona, por supuesto ajena a la institución educativa. ¿Qué es lo que debo hacer ante esta situación o indicadores que permitan sospechar que un estudiante es víctima de violencias física, psicológica o sexual? Se informa de inmediato a la dirección de la institución educativa. El director comunica al padre o madre apoderado que no estén involucrados en el hecho. Las alertas, ¿no es cierto? Y procede a hacer la denuncia ante la PNP, ¿ya? Perdón, ahí está mal escrito. O no dice. Ante la PNP o Ministerio Público. Puede recurrir a la línea 100. La línea 100 es del Centro de Emergencia Mujer. Es gratuito también. Para efectos de asesoramiento. 3. El director puede solicitar orientación jurídica del Centro de Emergencia Mujer u Oficina de Defensa Pública del Ministerio de Justicia. Registrar el hecho en el libro de actas de la institución educativa e informar de las acciones desarrolladas a la mujer correspondiente. ¿Ya? Entonces aquí, en principio, al observar un comportamiento poco regular de una estudiante, el docente o el directivo, ¿cierto?, indaga para ver qué cosa le está ocurriendo. Al tomar conocimiento que hay algún tipo de violencia ejercida contra ella, el director comunica a la madre o al padre que no está involucrado después de la indagación. Claro, porque si el que comete el acto, la violencia sexual, no lo vas a llamar para reportarle el hecho que se ha tomado conocimiento en la institución educativa, ¿no? No tiene sentido. Tendría que ser alguien que no está, no es el agresor, en este caso dentro de la familia. Y también, además, ¿no es cierto?, procede a hacer la denuncia ante la Policía Nacional. Necesariamente tendría que ser. Luego de eso, podría tomar orientación jurídica
redacta este hecho en el libro de actas e informa a la UGEL. Y ahí aparentemente terminaría todo el caso, pero de todas maneras sabemos de que tenemos que hacer un seguimiento. La derivación en qué consiste en orientar al padre, madre o apoderado del estudiante agredido que acudan al Centro de Emergencia Mujer o a la estrategia rural para la atención especializada de la víctima. En todos los casos de violencia sexual cometida por una persona del entorno familiar u otra persona. En todos los casos de violencia física o psicológica cometida por una persona del entorno familiar. Seguimiento, brindar apoyo psicopedagógico para su continuidad educativa, coordinar con familiares que si acudieron al Centro de Emergencia Mujer o no, y comunicarse con dicho servicio para corroborar el apoyo especializado brindado. Finalmente, para el seguimiento, coordinar con el CEN y la DEMUNA acciones dirigidas a la comunidad educativa sobre la prevención de la violencia contra mujeres integrantes del grupo familiar. Finalmente, si todo está bien, si todo funcionó como se acordó, se debe de cerrar el caso, ¿no es cierto? Y para ello el director debe coordinar con el CEN, si estuviera, con la DEMUNA, eso siempre hay un municipio, la protección integral del estudiante. Resumen, en el día de conocido el hecho, hago la información verbal o escrita, ¿no es cierto? Recojo la información verbal escrita. 2, 3, 4, en el día también de conocido el hecho, utilizo el formato de denuncia, el oficio, la UGEL, y el libro o cuaderno de actas. Finalmente, dentro de las 24 horas de realizar la denuncia, ¿no es cierto?, hago un oficio derivando el caso. Hago el seguimiento, que es permanente, en este caso, no tenemos control sobre lo que está sucediendo, por lo tanto, permanentemente estoy monitoreando que las cosas marchen bien. Y aquí no hay cierre porque no tenemos control sobre lo que pueda o no pueda pasar con el estudiante a partir de que se toma conocimiento de esa acción. Bien. ¿Preguntas hasta acá? En caso de que la chica conviva con el padrastro y su mamá, ya bueno, no se les hace conocer a ellos porque dice ajeno, que no a otro familiar. Así es. En caso de que el agresor viva con la víctima, se hace la denuncia directamente. Ajá, directamente. No se les comunica a ellos porque efectivamente estaríamos poniéndolos sobre alerta. En alerta. Ajá. Ya, Así es. profesor. Gracias. Okay. Bien. Hasta aquí. No sé Profe, sí, ahí, ¿por qué en este protocolo es los 2 últimos pasos, seguimiento y cierre permanente? porque aquí no se tiene control, ¿no es cierto?, sobre las acciones que puedan mejorar o puedan cambiar los hechos, pueda controlar los hechos que han ocurrido, ¿no? Los docentes no están en el domicilio de manera permanente para darse cuenta si eso ya cesó o no se da. Escapa al procedimiento de la escuela. Por eso que se deja todo en mano de la Policía Nacional en este caso, para efectos de que legalmente se actúe. Debido a eso. En los otros casos sí, pues, ¿no? De violencia contra, ya sea entre estudiantes o de personal, sí se tiene control, porque se toman medidas que se van a hacer durante en la escuela y se hace un seguimiento adecuado. En el caso, como reitero, de las personas que no son de la institución educativa, no se puede tener mayor información de lo que ocurre en las casas. ¿Bien?
¿Sí? ¿Se Bien, entendió? maestro. Ok. Listo, vamos a ver si tenemos algo más acá. Profesor, en ese Sí. caso, esa violencia se ha sucedido fuera de la institución educativa. Así es, pero se tomó conocimiento. ¿Sí? Basta que se tome conocimiento para activar el protocolo 6. ¿Cómo tomo conocimiento? Observo a una niña o un niño que está, que muestra comportamientos que no son regulares a su edad, ¿no? Que no son propios, como aislamiento, ¿no? Bajo rendimiento, evasión, conductas evasivas. Pues todo eso observo y efectivamente determino que me entero, tomo conocimiento por el mismo estudiante o por un familiar de lo que le pasa. Ya tomé conocimiento, así tengo que actuar. ¿Sí? A ver. Se ve. Acá. En el aula de primer grado de primaria, la maestra observa que Susana ha cambiado en las últimas semanas, está como ausente, pelea con sus amiguitas y llora mucho. La docente se acerca a ella a la hora de recreo y le pregunta si se siente bien y si algo le ha pasado. A lo que la niña le dice que no puede contarle y le va. En otro momento le dice que tiene un secreto y que los secretos no se dicen a nadie. La docente se da cuenta que estas son señales, que algo está pasando con Susana y decide averiguar qué es lo que sucede. Con mucho cariño y cuidado, la profesora sigue hablando con la niña, preguntándole cómo está y acercándose a ella, hasta que un día ésta le cuenta que su tío la besa y le hace agarrar su pipí. Que ella siente mucho miedo, porque el tío le ha dicho que si cuenta su secreto a alguien, su mamá va a morir. La docente, quien conoce al tío de Susana, porque a veces la viene a recoger, tiene la impresión de que es una persona muy amable y respetable, pero de todas maneras decide informarle del hecho a la directora. Primero, de acuerdo a lo recomendado, ¿qué tipo de violencia se ha ejercido aquí? ¿Qué dicen? Violencia sexual. Sexual. Listo. Ya. Ya determiné qué tipo de violencia. Ahora digo, ¿entre quién ha sucedido? ¿Entre estudiantes? ¿Entre personal y estudiante? ¿O entre alguien ajeno a la institución educativa contra el estudiante? Ajeno al Alguien ajeno. protocolo Así 6. es. Así es. ¿Qué protocolo ahora utilizo? El protocolo 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago con el protocolo 6? ¿Qué me dice el protocolo 6? Las acciones. Comunicar el hecho a un familiar. Así es. Derivar, ¿no? Derivar. Un familiar que no esté comprometido en el acto de denuncia, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Exacto. Luego, ¿qué hago? Derivar. Centro de... No, primero todavía estoy en la acción. Sí. ¿No? Acuérdense ustedes Acción. que la estructura es acción, derivación, seguimiento y cierre. 4 pasos. Acción, derivación, seguimiento, cierre. Estamos en la acción, que es lo primero. Ya dijo usted que tengo que llamar al familiar, ¿no es cierto? Y levanto, ¿qué cosa? El acta, registrar en el acta, levantar el ¿no es acta. cierto? Ya. Vamos a ver. Se registra pues también en el cuaderno de incidencias. Se han olvidado, ¿ah? Bien. Esa es la forma, ¿ya? O sea, analizamos un caso y acudimos al protocolo.
¿ya? Ante la situación o indicadores, o sea, no solamente ante una situación que observo en el momento o que tomo conocimiento, sino puedo tener indicadores que me van avisando de que algo le pasa a un estudiante. Permite sospechar que un estudiante es víctima de violencia psicológica, física o sexual. Se informa de inmediato a la dirección de la institución educativa. El director comunica al padre, madre o apoderado que no esté involucrado en el hecho. La alerta y procede a hacer la denuncia ante la Policía Nacional o Ministerio Público. ¿Sí? Profesor, disculpe, no está compartiendo. Ah, perdón. A ver. Disculpen ustedes. ¿Qué es lo que hago? Lo primero, informo de inmediato a la dirección. El director comunica al padre que no está involucrado y hace la denuncia. ¿Sí? Luego, podría solicitar asesoramiento, registro el hecho en el libro de actas de la institución educativa y finalmente informo a la UGEL, a las acciones desarrolladas. Entonces, administrativamente ya la UGEL tomará su decisión. Profesor, Sí, diga. de una manera nomás se tipifica el tipo de violencia, o porque allí, por ejemplo, yo considero de que también hay violencia física, psicológica y sexual. Claro, cualquiera de las tres, o más de una, ¿no es cierto? Es la que se hace la denuncia. Lo más notorio de repente, ¿no? Si el caso es de una violencia sexual, hago la denuncia por el caso de violencia sexual, porque consecuentemente a un acto de violencia sexual se daña psicológicamente a una persona. Entonces, por consecuencia, se va a analizar ese caso, pero lo denunciable es el acto de ataque o violencia sexual. Pero podría ser en cualquiera de los tres casos, física, sexual o psicológico. Si un estudiante, por ejemplo, viene golpeado, viene con la cara morada, ¿no? O con marcas rojas en el cuerpo, como si hubiera recibido latigazos. ¿Sí? Ahí estamos frente a un caso pues, de violencia física. Igual tengo que actuar. De eso se... Maestro. Sí, dígame. Profe, ahí en el paso 4 de este paso de la acción, dice registrar el hecho en el libro de actas. Parece que no sé, o me he equivocado, o el libro de incidencias, o ahorita ya lo han cambiado, libro de actas. No. En este caso es libro de actas, ¿ya? Porque el actor del hecho de violencia es alguien que está fuera de la institución educativa. Normalmente el libro de registro de incidencias son las incidencias dentro de la institución educativa, pero estas incidencias están sucediendo fuera de la institución educativa. ¿Sí? Por eso que se registra en el libro de actas. O sea, Profesor, puedo decir que, disculpe, colega, o sea, puedo decir que la diferencia de registros entre los seis tipos de violencias, los 6 tipos de protocolo, en el sexto no se registra en el libro de incidencias, sino en el libro de actas. Así es, porque por haber sido fuera, o sea, y tampoco se registra en el CICB. Pues. No, tampoco. Porque el hecho sucede fuera. Bien, y allí yo no tengo control sobre el seguimiento, no puedo hacer nada, ¿no? Desde la institución educativa no se puede hacer nada por revertir lo que sucede fuera porque no se tiene control sobre eso, pero sí se tiene que hacer la denuncia correspondiente para que sean las autoridades las que se encarguen de ejecutar el procedimiento que corresponde. Maestro, mire, yo poco conozco de estos instrumentos o estos libros de incidencias en las instituciones, pero hablan de que hay un
un libro de incidencias cuando el hecho de violencia no se ha reportado al CICB, o se usa el segundo folio donde sí se ha registrado el hecho de violencia. Yo quería, profe, como usted conoce ese libro de incidencia, sus características y cómo se registra, porque no lo determino bien, no lo tengo muy claro. Ya, el ministerio hace unos años sacó un modelo del libro de registro de incidencias. Entregó a las instituciones educativas incluso. Era un libro como para llenar, pero que tenía hasta copias, ¿no? Para que puedan entregarse. Algunos colegios deben de tener todavía esto, pero se trata en este caso incluso el libro de registro de incidencia es obligatorio que lo tengan todos los colegios, obligatorio, ¿ya? Y en este registro de incidencia se registran o se escriben los hechos tal como ocurrieron, como si fuera un acto, ¿no? Pero una narración continua, ¿no? Se coloca todo ello. Luego, desde ese libro de registro de incidencia, se sube la información al CICB. Esa es la secuencia. Primero el registro en el libro, luego se informa al CICB. Se reporta. ¿Bien? Y lo que marca la diferencia con este protocolo es justamente que los hechos no han sucedido dentro de la institución educativa, ni han sido cometidos entre estudiantes o por causa de un personal de la institución. Profesor, en el hecho de que la violencia física sea fuera del colegio, nosotros nos percatamos de los estudiantes cuando llegan con rasguños, algún moretón, pero a veces tal vez lo dejamos pasar por evitarnos el problema, ¿no? Así es. Y ¿cómo nosotros cerciorarnos, por ejemplo, si el niño no presenta ningún moretón, nada, solo de su versión nomás no menciona que el papá lo golpea? Porque hay varios casos, hay varios niños que llegan y dicen que mi mamá me pegó, mi papá me pegó. En esos casos, ¿se comunica al director o directora? Claro, ¿O se tiene que recabar más información? Y hay niños también que mienten. Por ejemplo, tengo un caso justo ayer, ¿no? Me estás diciendo la verdad, le decía a la niña, a ver, mírame a los ojos, me está diciendo, sí, afirmaba, ¿no? Hablo con la mamá y dice, no, profesora, la niña desde iniciales es manipuladora. Bueno, me quedé un poco con la duda, ¿no? Pero a la actitud de la niña, que me decía que era verdad y la mamá decía que no. Pero ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Se le informa al director o ahí nomás quedamos con el caso? No, ya el protocolo nos lo dice, es muy estricto el protocolo también en realidad. No da pie a solucionar las cosas internamente, ¿no? Entonces, de inmediato nosotros vemos algunos indicadores de violencia, en este caso violencia física, como se señala, y tendríamos que cumplir este procedimiento, ¿no? A la dirección, comunicar a padres a las personas que no estén vinculados, ¿cierto? Y hacer la denuncia a la par. Que sea verdad o mentira, lo que dice el estudiante, eso lo tendrá que determinar la instancia que corresponda, en este caso la policía, ¿no? Recuerde que actualmente el estudiante, el niño, puede ir a la comisaría y con su solo dicho generar una denuncia. Y es más, hasta sin DNI podría ir a ejercer una denuncia verbal incluso. Entonces, Wow. la palabra del niño, en estos momentos el niño y el adolescente tienen mucha influencia en lo que se puede hacer. Entonces, imagínense si el estudiante, o sea, el niño o adolescente, tiene esa facultad, el director también
efectivamente tiene la obligación de poder accionar en ese sentido. A veces no actuamos, efectivamente, pero no actuamos para no complicarnos, pero a veces, ahora, a estas alturas, no complicar, o sea, complicarnos es no actuar, muchas veces. Basta que el hotel tome conocimiento o que la policía tome conocimiento y nosotros ya estamos hechos, como se dice, ¿no? Porque no hemos actuado en su momento y tenemos plazo de actuación. Por lo tanto, claro, es muy estricto, como le digo, pero tendríamos que adecuarnos a actuar en ese sentido. Muy delicado Sí, sí. el caso. Gracias, Bien. profesor. Ya, ok. Listo, entonces, vamos a ver otros casitos, ¿ya? Vamos a ver otros casos. Además, profesor, un niño o niña que venga con rasguño o algo, no puede, en vano no puede estar, ¿no? Hay una evidencia ahí. Claro, claro, claro que sí. Y más si asociamos otros factores, ¿no? Que el padre no va al colegio, etcétera. Entonces ya tenemos mayores indicadores, ¿no? Que nos hacen presumir de una afectación hacia la integridad física, psicológica o sexual del estudiante. Tendremos que estar muy atentos. Claro, ya las cosas no son tanto como antes, ¿no? Podemos mirar al costado. A ver, ya no dice. Vamos a ver si este es. En clase de segundo año de secundaria, Antonio se pone a silbar en clase. El maestro lo mira y le dice que deje de hacerlo. Antonio sigue interrumpiendo y cuando el maestro le dice que se calle, él le dice cállate tú. A lo que el docente le da una cachetada y lo bota de la clase. El director que pasaba por el pasillo ve al estudiante en la puerta avergonzado y le pregunta qué pasó. Por lo que le comenta el incidente. Primero, ¿qué tipo de violencia es? Físico. Física. Bien. Agresión ¿Entre quiénes? docente y estudiante. Docentes. Un personal hacia un estudiante. Listo. ¿Qué protocolo aplico? 4, profe. 4. ¿Todos de acuerdo? 4. ¿Sí? Uno más que me diga. 4 u otro número de protocolo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Uno más que me escriba o que me diga si está de acuerdo o no. ¿No se animan? Vamos, para pasar al siguiente. Le da una cachetada, sí, es físico. ¿Qué protocolo? Porque el 3 Físico, sí, el 4, porque el el 4. otro es psicológico. el 3 es psicológico sí. entre docentes, ¿no? Entre el docente no solo, entre personal de la institución educativa hacia un estudiante, ¿ya? Ese es el término completo, ¿ya? Es entre estudiantes, entre un personal de la institución educativa hacia un estudiante y entre un familiar u otros hacia un estudiante. Esos son los términos, ¿ya? Para tenerlo en cuenta ante cualquier pregunta. Listo, entonces aquí efectivamente, ¿no? Tenemos violencia física, un personal hacia un estudiante, por tanto, protocolo 4. Vamos a ver si tenemos más por aquí. Ya, vamos a ver cómo van acá. Alicia está tratando, como todos los días, de llamar la atención, alterando el desarrollo de la clase. Se hace la graciosa y provoca la risa de sus compañeros, alterando el ritmo de la clase. Parece que se está convirtiendo en una rutina. ¿Qué es esto? ¿Cómo le llamarían a este caso? ¿Será Esta que violencia? llama la atención. A ver. ¿Tendrá algo que ver con violencia?
Sí. A ver. Sí. Recuerdan ustedes que al principio yo le dije, hay 3 formas de afectar la convivencia escolar. Uno, la violencia que hemos analizado el día de hoy y la última fecha. La afectación contra las normas de convivencia y los conflictos, ¿ya? En este caso, primero yo tendría que determinar, si usted sigue la secuencia que yo le he recomendado, ustedes tendrían que determinar qué tipo de violencia se ha ejercido. ¿Física, sexual o psicológica? ¿Observamos aquí algún tipo de violencia? Bueno, en el comportamiento, maestro, de la estudiante, hay indicios de mal comportamiento, de indisciplina, pero puede haber indicios de violencia. Bueno, tenemos que ir indagando, preguntando, viendo y observando el comportamiento de este estudiante. Listo, pero nosotros tenemos que discernir entre lo que es violencia y lo que es indisciplina. La indisciplina tiene que ver con una afectación a la norma de convivencia. ¿Se dan cuenta? Y eso no es violencia, es indisciplina. Y eso se trabaja mediante las teorías de disciplina positiva y disciplina de derecho. Que no tiene nada que ver con los actos de violencia y sus protocolos. Entonces, ahí va el punto, ¿ya? Entonces, tenemos que ejercitarnos justamente en, claro, cumplimiento de las normas de convivencia. Tenemos que ejercitarnos, ¿no?, para efectos de poder discernir y determinar qué cosa es lo que corresponde, ¿ya? Es un caso de indisciplina, profesor, es. pero detrás de esa actitud, porque me hace recordar, nosotros tenemos estudiantes, detrás de esas actitudes que está provocando pues, Alicia, ¿no? Siempre se encuentra un caso de violencia. Al menos yo he tenido un caso similar, un año, con las mismas características de la niña, y después indagando porque interrumpí en clase, graciosa siempre con los compañeros, pero siempre encontré que se comportaba así porque quería llamar la atención, porque la mamá lo pegaba en casa. Entonces por ahí un poco que relacioné el caso, ¿no? Así es. Sí, detrás de ese comportamiento siempre hay un caso de violencia por el caso que me ha sucedido. Pero gracias, profesor, por la aclaración. Bien, pero acuérdense que ustedes van a enfrentar una prueba. Y las pruebas son explícitas, o sea, las preguntas son explícitas. No tengo que irme detrás de las letras, detrás de lo que dice, porque ahí suelo confundirme, ¿ya? O sea, lo que tengo que analizar es lo que me dice de manera explícita el texto que se me presenta al frente. En este caso, yo no observo casos de violencia de algún tipo, sino que la niña está demostrando un comportamiento inadecuado, ¿cierto?, que altera el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Entonces, ahí no hay violencia por ningún lado, ¿no? O sea, ni entre estudiantes, ni de personal, ni de familiares. Por tanto, descarto que sea un tema de violencia. Y ya me quedo con un tema de indisciplina, y eso es lo que vamos a ver después ya, ¿no?, como la otra estrategia que tenemos que abordar. ¿Bien? A ver. Vamos a ver si es que este ejemplo se ajusta, ¿eh? Ya, a ver. Alessandra, estudiante de tercero de secundaria, ha desaprobado el examen de ciencia y tecnología y busca al docente para que le diga cómo puede hacer para recuperar su nota. El docente de ciencias le dice: eres muy linda para desaprobar. Seguro que tu grupo te debe envidiar por ser tan bonito. Además, intenta besarla, pero Alejandra se niega. El docente le afirma que él puede ayudarla a mejorar su nota si salen juntos a comer algo. Alejandra informa a su madre lo que sucedió
y al día siguiente ambas van a buscar al director y le cuentan lo sucedido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el procedimiento que les he sugerido? ¿Qué tengo que hacer primero? Acciones. ¿Perdón? No se le escuchó completo. Identificar el tipo de violencia. Claro, tipo de violencia. A ver, ¿qué tipo de violencia se puede identificar en este ejemplo? Violencia sexual. Sí. Ajá. ¿Está dudando o está afirmando, maestra? Ya, ¿Qué dice? estoy afirmando. Listo, violencia sexual. Acuérdense que la violencia sexual puede ser con contacto físico o sin contacto físico, ¿cierto? Dos maneras de violencia sexual. Bien, si es violencia sexual, ¿entre quiénes se ha ejercido esta violencia? Entre el personal de la institución, profe, y Así estudiantes. es, y eso ya. Muy bien. Protocolo 5. Protocolo 5, perfecto. ¿Ya? Protocolo 5. En este caso, ¿qué es lo más detonante? ¿Qué cosa es lo que sucede? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo más significativo? ¿Qué pasará con el profesor? Separar. Separado, ¿no es cierto? ¿Mediante qué? Mediante una resolución de separación preventiva, ¿cierto? Además, hago la denuncia a la policía o la fiscalía e informo a la UGEL sobre lo acontecido. Entonces aquí sí las cosas son bastante graves. Nos estamos ejercitando, ¿no es cierto? Yo creo que ya ustedes están ya mucho más agudos, ¿ah? Tienen una mirada ya todo mejor, ¿no? Más propia. Bien, vamos a ver si aquí hay un ejemplo que también lo podemos aprovechar, ¿no? Sí, Maestro, escucho. usted me hizo mención que se separa al responsable de estos actos por resolución. Ajá. Pero bueno, he leído unas preguntas casuísticas que dicen, en otros casos, pues no era de violencia sexual, se separa al maestro mediante memorando. Dependiendo, cuando otros protocolos, o sea, cuando habla de violencia psicológica y física, se dice que se tienen que tomar medidas para asegurar la tranquilidad del estudiante. Allí una de las medidas podría ser esa, pero no es algo que estrictamente recomienda el protocolo, sino que podría ser una medida interna, ¿no es cierto? Pero que no trasciende a la UGEL, no trascendería a la UGEL. O el director podría emitir un memorándum es un documento interno, ¿no? Un memorándum no es un documento que yo envío a la UGEL, necesariamente. Bien, podría yo temporalmente separar al profesor o ponerlo en otra aula, con otros estudiantes, para efectos de que el estudiante víctima no siga frecuentando con el mismo docente. Podría ser una medida. Ya, pero acá estamos hablando estrictamente lo que nos dice el protocolo. Podría ser válido, en todo caso, si es que separan al profesor para efectos, por ejemplo, de una violencia física ejercida por el profesor. Por tanto, el estudiante estaría muy temeroso, ¿no?, de poder seguir frecuentando al mismo profesor en sus clases. Entonces, internamente se le puede asignar otras funciones al profesor para efectos de garantizar la seguridad del estudiante. Pero es una medida interna que se decide en razón de la seguridad del estudiante, que lo dice el protocolo. ¿Sí? ¿Aclaré el comentario? Sí, profe, bien, bien. Ok. Bien. A ver, vamos a ver.
Tengo varios ejemplos acá. Es que ahí hay otros ejemplos que van a servir para los otros temas que vamos a ver. Bien. Hasta acá queda claro los protocolos. ¿Sí? Lo que hemos hecho. Ya. Hasta acá hemos visto los protocolos, ¿cierto? ¿Qué son los protocolos? ¿Cuántos protocolos hay? ¿Entre quiénes se ejerce la violencia? ¿Qué tipos de violencia hay? ¿Cuál es los procedimientos internos de un protocolo? Acción, seguimiento, acción, derivación, seguimiento y cierre, ¿no? Los instrumentos que vamos a utilizar, los responsables de la institución educativa frente a determinados casos de violencia y los plazos de atención para cada caso. Todo eso hemos visto aquí. ¿Les parece que está claro? ¿Sí? Claro, por supuesto que ustedes van a tener que ir repasando también, ¿no? Maestro, ¿Perdón? las presentaciones que usted hace, profe, los ha puesto con color y es muy entendible y didáctico. Yo repito, profe, sus presentaciones son muy entendibles. Hay que repasarlas, creo yo. Según de repente algún colega de repente los conoce, pero no los ha visto así con color. Bueno, yo también nunca los había visto con color. Ahorita ya veo que hay que hacer en la acción. Ajá. Por el color, la derivación, el seguimiento y cierre, bacán, profe. De los seis protocolos, claro, tan entendibles, pues, ¿no? Muy claros. Ya queda repasar nomás, ¿no? Pero efectivamente, o sea, lo que nosotros optamos desde estándares es salirnos de la rutina de las diapositivas desproporcionadas, ¿no? Contexto copiado, jalados de distintos documentos y expuestos de esa manera. Lo que procuramos nosotros es procesar la información, ¿no? Para efectos de brindarles a ustedes una mejor manera de apoyo cuando repasen los temas. Creo que eso intentamos. Espero que estemos logrando eso, ¿no? Bien, acá vamos a hablar brevemente del libro de registro de incidencia, que es una de las preguntas que también nos hicieron. Por si acaso me piden que compartan los PPTs, ya los tienen compartidos en sus correos. No les he pasado antes de hablar de registro, ¿eh? Les paso en la asistencia, por favor, ¿sí? Profesor, ¿usted es quien envía los PPTs o el señor Francisco? Francisco envía, ¿ya? Ya, Sí. porque no me ha llegado a mi correo, seguro lo he A mí escrito mal. tampoco, profesor, Sí. no me ha llegado. Según la asistencia de la última sesión, ojo. Sí, yo estuve en la última sesión. Ya, y escriban bien sus correos porque me dicen que han rebotado algunos, porque están mal escritos. ¿No? A ver. Escriban ahora bien, ¿ya? Voy a enviarle el enlace para la asistencia.
Profesor, yo pedí, por favor, la clase del lunes 20, si me pudieran enviar, porque no pude ese día. Creo que se graba el video, Sí, se graba. si es posible, si fuese posible, por favor. Ya. Les acabo de enviar el enlace de la asistencia. Les pido que por favor sean muy cuidadosos en escribir sus correos y su número de teléfono, ¿ya? Entonces yo voy a conversar para efectos de que le vuelvan a dar de las sesiones de lunes hasta esta última, ¿ya? O sea, los 3 días. Lunes, miércoles y viernes. ¿Les parece? Para que nuevamente se los envíe. Pero Sí, gracias. A menos el lunes 20 que falte, sí, porque tengo pero una reunión. les pido por favor de que escriban bien sus correos, ¿ya? Caso Perfecto. contrario, vamos a tener dificultades. Y si no, se comunican con Francisco para efectos de ver si que no le llegó o si le llegó. Pero al personal, no le escriban al grupo, porque el grupo a veces suele confundirse. Al personal, Ok, ¿qué cosa le está profesor. faltando? ¿Ya? Listo, continuamos para cerrar este tema. Registren por favor su asistencia mientras estamos, ¿no? Sí se ve, ¿cierto? Sí se ve. ¿Se observa la diapositiva? ¿Sí? ¿No? ¿Me confirma, por favor? Hola. Sí, profesor, sí Ah, se ya. observa. Listo. El libro de registro de incidencia es un documento específico para el registro de situaciones de violencia que se dan en la escuela, tanto entre estudiantes como del personal de la escuela hacia los estudiantes. Ahí en los dos casos, ¿se dan cuenta? O sea, acá no menciona el otro caso de personas que no son de la institución educativa. Toda escuela debe contar con un libro de registro de incidencias, donde se anoten las situaciones de violencia escolar comunicadas por cualquier integrante de la comunidad educativa, así como los pasos seguidos para atender el caso. Todo caso de violencia escolar del que tenga conocimiento es anotado en un libro de registro de incidencia y reportado al portal CICB. ¿Esto de acuerdo a qué? De acuerdo al artículo 11 de la ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, ¿ya? O sea, si es que su institución educativa no tiene un libro de incidencia, está en serios problemas, porque de haber una inspección, no solamente la UGEL, sino está transgrediendo una ley, ¿ya? Esto está dado a través de ley. Entonces, ¿cuáles son las características de este libro? Primero, la ubicación. Debe encontrarse en un lugar seguro y de fácil acceso para los directivos y padres o madres de familia. No pueden leer otros casos registrados, ¿no? No se pueden leer. Se recomienda que el libro esté en la dirección de la institución educativa. La cubierta del libro, ¿qué debe tener? En la cubierta del libro debe decir con letras mayúsculas, libro de registro de incidencia de la institución educativa XX. ¿Bien? O sea, debe estar hasta rotulado. Esta es la recomendación del ministerio, por si acaso, no la mía. ¿Ya? Hojas de libro deben ser tamaño A4 u oficio. Sus páginas deben estar debidamente foliadas, ¿ya? O sea, enumeradas. Y finalmente el contenido. Contiene los reportes de los casos relacionados con la violencia entre estudiantes y personal de la institución educativa a la niña, niño o adolescente. ¿Bien? Entonces, esto está en el artículo 5 de los lineamientos de gestión de la convivencia escolar. Bien, queda claro, ¿no es cierto? Es decir, a partir de ahora, nosotros no vamos a pensar que este libro es opcional, ¿no? Este libro tiene que estar en toda institución.
¿Alguna pregunta al respecto? Sí, profe. O sea, este es, tengo conocimiento que es parte del acervo documentario de la institución. Sino que yo le decía que no conocía el libro de incidencias del que hablaba la casuística, porque ahí decía que tenía 2 formatos. O sea, cuando el hecho de violencia se informa al CICB, se utiliza el segundo formato, decía la casuística. Yo, como no conocía el libro de incidencias, yo conozco el libro de incidencias, pero el que nosotros hacemos en la institución, que es un cuaderno cuadriculado y ahí se va llenando lo que sucede en los hechos de violencia. Pero ese formato que hablaba la casuística que había leído, profe, no lo conocía, pues no, y usted me dice que el Ministerio de Educación sí emitió un formato en tiempos anteriores, pues no, que ese no lo conocía. O sea, hay un libro, normalmente en los colegios se utiliza un cuaderno, ¿ya? De registro de incidencia, pero lo colocan en las aulas, ¿no es cierto? Para que los profesores registren los acontecimientos que tienen estas características. Ya, pero eso no es el libro de incidencia institucional. El libro de registro de incidencia es un libro especialmente elaborado que está mayormente en la dirección y ahí sí se registran formalmente todos los casos que se van a subir al CICB también, al portal CICB. ¿Ya? Y que es un libro institucional, no es un libro de aula. ¿Ya? No es un libro que lo maneja la auxiliar ni nada por el estilo, es un libro institucional. Ahora, en el caso de protocolo 6, se habla de un libro de actas. El libro de actas es un libro que también tiene todo colegio. Pero como ustedes verán acá, el libro de registro de incidencias solo se registran casos de violencia entre estudiantes y entre profesores, perdón, entre personal de la institución hacia estudiantes. Exceptúa los casos que contempla el protocolo 6. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿O todavía se generan dudas? Sí, profe, quedó claro. Listo. Profesor, disculpe, una Sí, consulta. diga. O sea, en el libro de incidencias solamente tiene que ver cuando hay casos entre el estudiante y el profesor. ¿No? Y entre estudiantes. Hay entre estudiantes. Así El es. otro tercer caso, ¿cuál era? Cuando de un familiar o una persona que no es de la institución educativa. Ya. Ya. Todo lo que es interno nada más tiene que estar en el Así es. libro de incidencias. Claro. Y el libro de incidencias, ¿dónde vamos a solicitar? El libro. Como le digo, las características es que es un libro foliado, ¿ya? De tamaño oficio o tamaño A4. ¿Ya? Pueden adecuarlo como estos libros, por ejemplo, que venden libros de actas, por ejemplo, pueden adecuarlo para ahí. O simplemente un cuaderno, pues, ¿no? Pero que le ponen libro de registro de incidencia, que funciona como tal, institucional. ¿Bien? Ok, profesor, muchas gracias. Listo. O sea que hasta el protocolo 5 se Así es. utilizaría el Así es. libro. Todos los hechos que suceden de violencia que suceden dentro de la institución educativa. Ok, profesor, gracias por el alcance. Ok. ¿Qué más tenemos? Ya, el portal sí se ve. Siempre en el portal sí se ve, a mí me parece curioso, ¿no? Por no decir otra cosa, pero el ministerio se supone que tiene que disponer de la documentación actualizada, ¿no? Sí se ve. Pero cuando ustedes van al CICB y recogen, por ejemplo, todas las normas o las guías, hay muchas guías que están desactualizadas y que siguen en el portal CICB. Entonces, como le digo, a mí me llama muchísimo la atención esta, ¿no? Por ejemplo, hay una guía que habla sobre los protocolos, pero esa guía es una guía azul, pero esa guía ya quedó desactualizada porque se emitió la RM 274 en 2020, que actualizó los protocolos. Entonces, ese libro que está colgado
publicado esa guía que está publicada en el portal CICB, estaría desactualizada y confundiría. También hay unas secuencias de procedimientos gráficos que están en el portal CICB y eso también ya quedó desfasado. Hay que tener mucho cuidado con lo que utilicemos. Parece contradictorio, ¿no? El ministerio te debe colocar los documentos actualizados, pero lamentablemente pues se les pasa. Bueno, el portal CICB es una aplicación virtual alojada en la dirección del cicb.pe, la cual permite que cualquier persona pueda reportar un caso de violencia contra niños, niñas y adolescentes ocurridos en el entorno escolar, ¿ya? En el entorno escolar. Para reconocer la diferencia entre denuncia y reporte de un hecho de violencia escolar, bueno, se ve este caso. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? A la salida del colegio, una pelea entre estudiantes terminó cuando uno de ellos sacó un arma de fuego y amenazó con disparar. Este hecho debe ser denunciado, es decir, notificado ante las autoridades competentes, en este caso la Policía Nacional del Perú, pero también debe ser reportado en el portal CICB para llevar el registro de este caso, de este incidente, ¿no? Y hacer el seguimiento de la atención adecuada. Entonces aquí lo que está tratando de decirnos esta diapositiva es que la denuncia se hace ante una instancia policial o una institución, ¿cierto? Puede ser la fiscalía también. Y un reporte es dar cuenta que algo ha ocurrido, pero un reporte no es una denuncia, ¿no? Un reporte es hacer una anotación ante alguna instancia, en este caso ante el portal CICB, ya registrar lo ocurrido, más no es una denuncia, es decir, que el CICB no es una plataforma de denuncia, sino es una plataforma de reporte de hechos de violencia, ¿ya? Por tanto, se convierte en un portal administrativo, básicamente, porque no genera un proceso legal, ¿cierto? O contencioso. No sé si esto se entiende o queda claro. ¿Sí? O sea, solamente es un administrador de reportes de violencia de las escuelas. Así es, para llevar un control de los incidentes, ¿no? Una incidencia, y que el ministerio tenga una fuente de información para actuar frente a la incidencia de los hechos, ¿ya? Pero no es que el ministerio va a denunciar con eso que se acaba de enterar o que acabamos de registrar. No, no sucede así. La denuncia se hace según el protocolo, ante la instancia competente, de acuerdo al caso también. Queda claro, ¿no? Sí, Sí. profesor, lo que sí tengo una duda. Dígame. Ahorita, claro, los protocolos están mayormente entre estudiante, docente, también fuera, entre estudiantes, pero en los protocolos, ya hemos analizado también en el colegio, esos protocolos no dicen nada sobre la violencia que se da en forma virtual entre estudiantes, ¿no? El ciberbullying, entonces hay un poco que no. ¿Qué se debe hacer en ese caso, con esa violencia que se da entre estudiantes, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales mayormente. Claro, Eso. ojo que cuando estuvimos ahora repasando, en lo que hemos repasado es parte de las guías y los documentos que el ministerio ha emitido. En este caso, todo lo que trabajamos nosotros de estándares obedece estrictamente a lo publicado por el ministerio. No traemos teoría de otro lado porque confundiría o sería contradictorio tal vez para el propósito que ustedes persiguen, que es aprobar un examen, ¿ya? Y el examen está en función a las disposiciones del ministerio y a sus publicaciones. Dicho esto, en el transcurso de la explicación, decíamos en qué consiste
la violencia psicológica, por ejemplo, entre estudiantes. Y ahí hablábamos de que la violencia psicológica entre estudiantes podría tomar diferentes formas, ¿no? Como no solamente agresiones, sino también bullying. Y ciberbullying también señalábamos. Entonces, ahora que ustedes van a tener la diapositiva, van a poder observar ahí, ¿ya? Y voy a tratar de reunir estos documentos, estas guías de las que les estoy hablando y las normas, para efecto también compartirse, ¿ya? Para que ustedes, cuando vean una diapositiva, la relacionen inmediatamente con alguna norma o alguna guía que estamos utilizando como base. ¿Te parece? Pero de hecho que sí, el ciberbullying está considerado como violencia psicológica, por si acaso. Ok, profesor, gracias. Ok. Bien, entonces tenemos 9 registrados, ¿ya? O sea, creo que bien más. Bien, como 13. Bien. Listo. Entonces hasta acá estamos llegando el día de hoy. Son ya las 9:04. Entonces, pero siempre es mi expectativa, o mi pretensión, estar a la expectativa de lo que ustedes necesitan y requieren, pues, aprender o reforzar. Entonces, espero haber cumplido ese propósito el día de hoy. ¿Bien? Profesor, una consultita. Diga. ¿Y ahora la siguiente clase cuándo es? Igual, lunes, miércoles y viernes. De 7 a 9. Así es. ¿Ya? Igual. Ya, profesor. Muchas Listo. gracias. Ahí vamos a abordar ahora lo que es disciplina, ¿no? Porque ahí vamos a aplicar los conceptos de disciplina positiva y disciplina de derecho. Y luego conflicto, porque todo eso es base de las preguntas que se van a generar en este aspecto de gestión escolar. Bien, ya veremos eso con más calma. Muchísimas gracias. Termine de registrarse en la Gracias. relación. Muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta el Gracias, lunes. profesor. Muy Profesor, amable. no se olvide de enviarnos los materiales, por favor. Sí, de todas maneras, al correo, ¿ya? Que esté bien escrito. Listo. Hasta luego. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, profesor. Buenas noches con todos los colegas. Buenas noches.